Entonces, vamos a hacer un repaso sobre lo visto en la clase pasada del texto de Mancuso y Facio y luego vamos a retomar lo que nos queda por ver del texto. La clase pasada vimos que para pensar qué es la antropología y para dar una definición de la antropología tenemos que pensarlo en términos históricos. El texto de Mancuso y Facio lo que nos dice es que toda ciencia es producto de un proceso histórico. Toda ciencia es producto de un proceso que se va desarrollando históricamente. La antropología tiene una historia. Las definiciones que se han dado de la antropología son históricas. En distintos momentos se ha pensado que la antropología es diferentes cosas, ¿sí? Entonces la definición de lo que es la antropología va a ser histórica. Entonces estos autores proponen hacer un análisis histórico, un repaso histórico, ver las condiciones de posibilidad del surgimiento de la antropología a través de la historia, ¿sí? En esta revisión histórica, en este repaso histórico para pensar cómo es que surge la antropología, se observa que su surgimiento, el surgimiento de esta disciplina, de la antropología, está íntimamente ligado al capitalismo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que existe un capitalismo mercantil, un capitalismo industrial y un capitalismo imperialista. El capitalismo mercantil data del siglo XV y tiene que ver con la conquista por parte de España de América y con el proceso llamado de acumulación originaria. El capitalismo industrial data del siglo XVIII y tiene que ver con la revolución industrial, en Inglaterra principalmente, y con la conquista de la India por parte de Inglaterra. Y por último, estos autores mencionan el capitalismo imperialista, que lo vinculan al siglo XIX, y que es allí donde se inicia la antropología. ¿Por qué? Porque parte de este capitalismo imperialista, vieron que los autores datan como un hecho central para el surgimiento de la antropología el Congreso de Berlín de 1885. Colocan ahí en esa fecha el inicio de la antropología. ¿Por qué? Porque en la etapa imperialista del capitalismo lo que va a ocurrir es que las potencias europeas se dividen África, ¿sí?, según su capacidad de dominio. Y entonces, a partir de ese momento, ninguna región del mundo ya queda aislada. O se es metrópoli o se es colonia, ¿sí? Se produce una unificación del mundo, de la totalidad del mundo, en un solo sistema social, ¿sí?, en donde va a haber metrópolis y van a haber colonias en este capitalismo imperialista. Y para conocer a las colonias y para dominarlas, o sea, para dominarlas es preciso conocerlas, es que vamos a decir que se incentiva o se promueve la antropología. Como habíamos dicho, los autores propios de la antropología no es que son colonos con intenciones de destruir y aniquilar poblaciones originarias necesariamente, ni que eran malas personas que querían conocer para dominar, pero sí ocurre que este conocimiento luego fue útil y se utilizó justamente para la dominación colonial. Entonces, ¿qué más hablamos la clase pasada? Dimos la definición de situación colonial, ¿sí? Estamos hablando de justamente la colonia, entonces hablamos de la situación colonial que tiene que ver con una minoría extranjera, capitalista y cristiana que tiene mayor poder técnico, mejor armamento, que se impone sobre una mayoría no cristiana y con un sistema no capitalista. Y para que se dé esta situación colonial, estos autores mencionan 3 empresas. Empresas no como McDonald's, no como una fábrica, no, al pensar empresa no tienen que pensar eso,
sino empresa como qué van a emprender, qué se va a hacer, ¿sí? Como objetivos, como proyectos, como emprendimientos. Entonces estas tres empresas son la material, la administrativa y la ideológica. La material tiene que ver con el control de la tierra, de los recursos, la administrativa con el reemplazo de las autoridades, por ejemplo el virreinato, y la ideológica tiene que ver con el reemplazo de la religión, ¿sí? Con la instauración del cristianismo, con la evangelización, y también la ideológica tiene que ver con hacerle creer al colonizado que el colonizador es superior, que los valores del colonizador son superiores y que por eso es bueno que el colonizador transmita o imponga sus valores al colonizado. Entonces, empresa material, administrativa e ideológica. Dimos la clase pasada muchos ejemplos para pensar esto, tanto en relación al pasado como en relación al presente. El virreinato, pensamos la guerra de la Triple Alianza para destruir la industrialización que ocurría en Paraguay como una iniciativa autónoma, ¿sí? Una iniciativa política y económica autónoma de Paraguay, y cómo desde Inglaterra se gestó esta guerra de la Triple Alianza para destruir eso, ¿sí? La implantación del cristianismo, la evangelización, la primarización de la economía. Y también podemos pensar cómo esto se sigue aplicando hoy de otros modos, ¿sí? Cómo hay otras formas de colonialismo, ya no mediante el virreinato, ya no es que haya un virrey, pero sí, por ejemplo, ahora en nuestro país está el FMI, que no es un ente local, ¿sí? Pero que va a intervenir en las políticas económicas, o sea, se cede en la soberanía, en este caso, en relación al FMI. Podemos pensar la universalidad del inglés, ¿sí? Como otro ejemplo, que se enseñe inglés y que nunca se enseñe, no sé, una lengua de un pueblo originario de estas tierras, como en la enseñanza, ¿sí? Como lengua de aprendizaje, ¿no? En la escuela o en la universidad, donde sea. Podemos pensar que el 99% de las películas que vemos son de Hollywood, de Estados Unidos. Y ahí se enseña también mediante ese cine valores, se transmiten valores y elementos culturales. Y por ejemplo, seguramente podremos nombrar nosotros muchísimas ciudades de Estados Unidos, pero no muchísimas ciudades de Paraguay o de Bolivia o de Perú. Pero de Estados Unidos sabemos que está Hollywood, que está Orlando, Florida, que está Nueva York, que está Texas. Hasta sabemos más o menos, si hemos visto películas, cómo es un poco la cultura de alguno de esos lados, o la geografía, etc. Pero sabemos que son más de 50 estados en Estados Unidos, pero no sé, las regiones de Chile no sé si las saben, o las sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? O las provincias de este país. Porque, bueno, porque se pone en valor una cultura extranjera, ¿no? El dólar como moneda de transacciones internacionales, que en un boliche, por ejemplo, esté mal visto que alguien vaya con una remera de Argentina, pero no con una remera que tiene la bandera inglesa, ¿no? Cuando se escucha, ¿no? En el sentido común que se dice esto en Europa no pasa, esto en Europa no pasa, ¿no? Eso también tiene que ver con una idealización de lo europeo, como si allá no hubieran problemas sociales, como si no hubieran protestas, como si no hubieran asesinatos, ¿no? Y también podemos pensar como ejemplos en la actualidad las dictaduras en Latinoamérica en la década del 70 que fueron impulsadas y facilitadas por la CIA y por Estados Unidos. Bien, dicho esto entonces, vimos que la antropología se vincula
a cierta etapa del capitalismo, que es el capitalismo imperialista. Hablamos de la situación colonial. En esta vinculación con este otro de la colonia, va a haber una relación muy particular por parte del colonizado, donde se niega esa cultura preexistente, donde se puede caer en el paternalismo, o sea, hay que protegerlo a este que no sabe, son ignorantes, son como niños, ¿no? La comparación de los pueblos originarios, que antes se lo llamaban pueblos primitivos, con niños. Ustedes si leen Freud, Tótem y Tabú, van a ver que existe esta lógica de comparar al niño con el pueblo originario. Lo van a encontrar en algunos textos de Freud, como Tótem y Tabú. Hay un distanciamiento de ese otro, hay paternalismo, y hay algo que se llama simplificación y estereotipo. O sea, en estas tierras existían, por ejemplo, existían y existen también, no fueron erradicados completamente, pero existían incas, mapuches, puelches, tehuelches, huarpes, comechingones, sanavirones, guaraní tupí, aztecas, mayas, muchísimas civilizaciones. Y estoy nombrando solo algunas, muchísimas más incluso. No obstante, a la hora de mencionar toda esa diversidad de culturas, se las simplifica bajo el concepto de indio. Todos eran indios. Y se cae en un estereotipo. El indio bárbaro, el buen salvaje, son buenos, son como niños, son medios tontos, son muy simples. ¿Sí? Entonces, negación de la cultura del otro, violencia hacia ese otro, ya sea directa o indirecta. Por ejemplo, la transmisión de enfermedades que llegaron de Europa, que los nativos no tenían defensas en su sistema inmune para enfermedades que venían de esos otros lados. Eso se considera también una forma de violencia indirecta, inconsciente, ¿no? No volitiva, no una violencia que pasó por la voluntad. Paternalismo, distanciamiento, simplificación y estereotipo, ¿sí? Y lo otro que tengo para decirles es que ustedes ya vieron que se generaron y se desarrollaron distintas corrientes de la antropología. La primera fue la evolucionista. La antropología surge dentro del marco evolucionista, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Con autores principales como Morgan y Taylor. Luego, en el periodo de entreguerras, surge la corriente funcionalista, con autores como Malinowski. Y, en tercer lugar, menciona este texto de Mancuso y Facio. En tercer lugar tenemos la corriente estructuralista de antropología, que se da luego de la Segunda Guerra Mundial y cuyo principal autor es Levi-Strauss, ¿sí? Claude Levi-Strauss. Dicho esto, pasamos ahora a esta otra parte del texto llamada etnocentrismo y relativismo cultural. ¿Qué nos van a decir acá los autores? Nos van a decir que el etnocentrismo consiste en considerar la propia cultura, el propio grupo, como el parámetro a partir del cual se analizan y se juzgan a los otros grupos. Repito entonces, el etnocentrismo da cuenta, tiene que ver con considerar al propio grupo, a la propia cultura, como parámetro a partir del cual se analiza y se juzga a otros grupos. Hemos visto que muchas veces en el evolucionismo, en la corriente evolucionista, se cae en un etnocentrismo. ¿Por qué? Porque los antropólogos evolucionistas a veces pensaban que las culturas evolucionaban justamente y progresaban hasta llegar como punto final y culmine a la cultura europea. O sea, se ponían a ellos mismos como parámetro para medir
el desarrollo de otras culturas, a ver cuánto habían avanzado, y mientras más cerca estuvieron de Europa, de las características culturales de Europa, más habían evolucionado. Entonces ahí estaban los salvajes, los bárbaros y los civilizados, ¿sí? Y la meta era llegar a ser como la cultura europea. Ahí tenemos un ejemplo de etnocentrismo, ¿sí? El eurocentrismo. No obstante, todas las culturas son en cierta medida etnocéntricas, solo que hay diferentes niveles y diferentes grados, ¿sí? El texto nos va a hablar, entonces, como acabo de decir, de diferentes niveles y de diferentes grados de etnocentrismo. En relación a los diferentes niveles de etnocentrismo, el texto da cuenta del en relación a las microetnias, ¿sí? A las etnias regionales y a las macroetnias. Entonces, repito, hay diferentes niveles de etnocentrismo y acá podemos identificar las microetnias, como por ejemplo el etnocentrismo que tiene una tribu minoritaria dentro de una nación. Tenemos otro nivel que es de una etnia regional, por ejemplo, pueblos repartidos en más de una nación, ¿sí? Como por ejemplo el paneslavismo o el pangermanismo. Vieron que, por ejemplo, en Austria y en Alemania, ambos estados son de habla germana. Y tenemos la macroetnia, donde acá los autores dan como ejemplo Occidente, ¿no? China, grandes regiones, macroetnia. Eso en cuanto al nivel. Y después tenemos el etnocentrismo en cuanto a los grados. Y el etnocentrismo en cuanto a los grados podemos identificar primer grado, segundo grado y tercer grado de etnocentrismo. El primer grado, indican los autores, que tiene que ver con un etnocentrismo abierto y directo, en el cual hay un elogio de lo propio y un comentario despectivo de lo ajeno, ¿sí? Entonces, etnocentrismo en primer grado, elogio de lo propio y ser despectivo respecto de lo ajeno, de otros grupos. Y es un etnocentrismo abierto y directo. Un segundo grado de etnocentrismo, o sea, un etnocentrismo más sutil, tiene que ver con el pensamiento, con pensamientos en los que subyace una lógica de evolucionista, una lógica de evolucionismo lineal, como el ejemplo que daba recién de pensar que el desarrollo último es Europa, ¿no? Comentarios como, bueno, esta cultura aún no desarrolla esta tecnología, ¿no? Como aún, ¿por qué debería desarrollarla? Porque lo estamos comparando con nuestra cultura, con la cultura europea, donde sí se ha desarrollado eso. Entonces, este pueblo aún no desarrolla esta tecnología, este pueblo aún no logró este avance, como si fuera una cuestión lineal, ¿no? Como si todas las sociedades debieran pasar por las mismas etapas para llegar a la propia, ¿no? Para llegar a la propia, al momento presente de nuestra cultura. Y bueno, y ahí evidentemente es un pensamiento etnocéntrico, porque se está contemplando otra cultura en relación a parámetros de la propia cultura. Ellos aún no llegan a donde estamos nosotros. ¿Por qué deberían llegar? ¿Sí? O sea, porque se está considerando a esa otra cultura desde una perspectiva de un evolucionismo lineal, en donde hay que llegar finalmente a lo propio, ¿sí? A la propia cultura. Y un tercer grado de etnocentrismo más sutil aún tiene que ver con poder valorar en el otro grupo, en la otra cultura, elementos, pero los elementos similares a la propia cultura. Un tercer grado de etnocentrismo tiene que ver con poder valorar en el otro grupo lo similar a lo propio. Entonces también se está haciendo etnocéntrico, porque lo que se está valorando en última instancia es la propia cultura. La propia cultura, en tanto el otro grupo tenga una cultura similar a la propia.
Entonces dijimos, la definición de etnocentrismo, dijimos que al pensar el etnocentrismo podemos pensar niveles que tienen que ver con el tamaño, ¿no? Y grados que tienen que ver con si el etnocentrismo es más abierto y directo o si es más sutil y menos fácilmente detectable. El de tercer grado es un poco más difícil de detectar que el de primer grado, que es directamente el de primer grado, es decir, mi cultura es buena, la otra es una porquería. El de tercer grado es más sutil, ¿sí? Tiene que ver con eso, con la sutileza, con la gradualidad justamente, pero son grados, con la graduación. Bien, dicho esto, pasamos a otro punto del texto que tiene que ver con que los autores diferencian etnocentrismo de racismo. El etnocentrismo tiene que ver con grupos y con culturas. En el etnocentrismo lo que se valoran o lo que se disvaloran son culturas, mientras que en el racismo lo que ocurre es otra cosa. En el racismo se atribuye a la herencia biológica las particularidades de esa cultura. Se asocia la biología con una cultura de un pueblo, ¿sí? Basado en la apariencia física, basado en el fenotipo. Ustedes saben la diferencia entre genotipo y fenotipo. El fenotipo es cómo se expresan los genes, ¿sí? Razas no hay muchas humanas, hay una sola, la raza humana. Dentro de esa raza humana hay perfiles fenotípicos que toman su piel diferentes colores. Eso en sí mismo no es una raza y eso en sí mismo no es un gran elemento diferenciador. El tema es que en cierto momento histórico ese color de piel se tomó como eje de análisis y de diferenciación, y eso tiene que ver con el racismo, con atribuir a esa apariencia física una esencialidad, asociarlo a cierta cultura y a ciertas características peyorativas muchas veces, y a crear esas taxonomías, o sea, aprender a leer a las personas por blancas o negras o asiáticas, ¿sí? Pero no, las personas no son esencialmente blancas o negras o asiáticas. Se produce un efecto de lectura de eso. Eso es importante pensarlo también. Se construye una lectura a partir de el color de piel, donde toma relevancia eso y donde se cree que eso tiene que ver con distintas razas, ¿sí? Entonces, repito, el racismo tiene que ver con atribuir a la herencia biológica particularidades culturales de un grupo en relación a su apariencia física, ¿sí? Y lo diferenciamos del etnocentrismo, donde el etnocentrismo lo que se pone en el foco, ¿sí?, es la cultura. En el racismo está la apariencia física. Entonces, una cuestión etnocéntrica va a tener que ver, si queremos diferenciar etnocentrismo de racismo, en el etnocentrismo lo que va a haber es un intento de no mezclar las culturas en un etnocentrismo grave, digamos, en un etnocentrismo muy intenso. Se va a intentar no mezclar las culturas, mientras que en un racismo se va a tratar de no mezclar la raza, ¿sí? Ese invento que es la raza. En el etnocentrismo, como cuestión más extrema, como punto más álgido y más extremo del etnocentrismo, lo que hay es un etnocidio, que es eliminar la cultura de alguien, que no necesariamente es eliminar a la persona física, al cuerpo. Se le puede intentar erradicar la cultura de alguien sin eliminarlo físicamente, mientras que en relación al racismo, el punto más álgido es el exterminio racial, que sí implica la exterminación física. Esta sería como una diferencia entre etnocentrismo y racismo. Lo que tienen en común, porque también tienen un punto en común, etnocentrismo y racismo,
es que, bueno, justamente hay discriminación, hay una visión peyorativa de ese otro, ya sea por su cultura o por su apariencia física, discriminación, hablar mal de ese otro, una valoración negativa, segregación y también como puntos más álgidos, persecución y exterminio, ¿sí? De la discriminación a la segregación, persecución y exterminio. Eso como elementos en comunes y como elementos diferenciales que en uno se intenta no mezclar la cultura, eso tiene que ver con el etnocentrismo, y en el racismo no mezclar las razas, impedir por ejemplo los matrimonios entre personas blancas y negras, entre personas que leemos como blancas y que leemos como negras. Y también hay una diferenciación entre etnocentrismo y racismo que tiene que ver con el tiempo histórico en el que aparece. Todas las culturas son un poco etnocéntricas, todas las culturas valoran un poco más su propia cultura que las demás, o sea que el etnocentrismo está presente desde el inicio de las sociedades humanas, desde el inicio de las culturas, mientras que el racismo es una ideología discriminatoria y violenta que toma impulso a partir del siglo XVIII. ¿Sí? Eso es importante. El etnocentrismo está presente en todas las culturas, en mayor o en menor grado, mientras que el racismo toma impulso a partir del siglo XVIII. Bueno, nos queda entonces ahora ver la cuestión del relativismo cultural. Ya vimos la cuestión del etnocentrismo, ahora tenemos que ver la cuestión del relativismo cultural. Ustedes saben que el relativismo cultural, el concepto de relativismo cultural, es un aporte que se realiza desde la corriente funcionalista, pero que también tiene sus problemas el relativismo cultural. No es que, qué bueno, hay relativismo cultural, eliminemos el etnocentrismo y que todo se queda ahí y punto final, sino que este concepto trae aparejado también algunos problemas. El relativismo cultural tiene que ver con el intento de descentrarse, ¿sí? De no ser tan etnocéntrico, ¿verdad? No obstante, como les acabo de decir, trae aparejados algunos problemas teóricos. Por ejemplo, ¿valen todos los valores de una cultura? Si un pueblo tortura, ¿es válido por ser parte de su propia cultura y hay que respetarlo por tener relativismo cultural o no hay que respetarlo? ¿Quién define qué valores son buenos y qué valores son malos? ¿Lo defino yo desde mi propia cultura? Ahí ya no estoy siendo relativista cultural. ¿Desde qué punto de vista y desde qué categorías de análisis se ve si un valor cultural es bueno o no? Si una característica cultural la valoramos positivamente o no. Y ahí se termina cayendo en el etnocentrismo. Si decimos, bueno, no, en esta cultura se tortura y es mala porque desde mi cultura consideramos que eso está mal, ¿no? ¿Ven cómo el relativismo cultural es problemático también? El relativismo cultural es un valor en el sentido de que está bueno no ser etnocéntrico. No obstante, el relativismo cultural tiene sus problemas y que muchas veces al tratar de pensar esos problemas se termina cayendo de nuevo en el etnocentrismo. Lo que nos dice el texto es que la antropología ha sido a su vez comparativa y relativista, que no son puntos de vista incompatibles, sino que coexisten. Lo comparativo tiene que ver con comparar dos culturas y lo relativista tiene que ver con ver lo singular de cada cultura, ¿sí? Y van a diferenciar dos tipos de relativismo los autores: el relativismo ideológico y el relativismo metodológico. Repito entonces, el relativismo ideológico y el relativismo metodológico. El relativismo ideológico tiene que ver con considerar que cada cultura es única, tiene su propio saber, su propio estilo, su propio espíritu, su propia configuración única, ¿sí? El relativismo ideológico tiene que ver con
la idea, con el axioma de que cada cultura es única. Y esto trae un problema porque es: ¿cómo puedo conocer algo de otra cultura que es absolutamente única? O sea, no hay punto de comparación si una cultura es absolutamente única y diferente en todo a la mía. Si un fenómeno cultural fuese absolutamente único, completamente único, se resultaría imposible comprenderlo. Si un fenómeno cultural es absolutamente único, totalmente único, es imposible comprenderlo. Por lo tanto, vemos que un exceso en el relativismo, pensar las culturas como absolutamente únicas, ese sería el exceso en el relativismo, hace que resulte difícil, si no imposible, cualquier intento antropológico de comprender esa otra cultura. Porque si es absolutamente otra, absolutamente diferente, no hay punto de comprensión de esa otra edad. Por lo tanto, este relativismo a nivel ideológico no está aceptado 100% por los antropólogos. Es más debatible. No obstante, el relativismo metodológico es en el que los antropólogos y antropólogas están mayormente de acuerdo y hay consenso y es aceptado. El relativismo metodológico tiene que ver, como su nombre lo indica, con una metodología de estudio, con una metodología de análisis. Y tiene que ver con que a la hora de estudiar otra cultura, a la hora de realizar un abordaje, ¿sí?, la metodología tiene que ser tal que hay que intentar no dejarse influir por las propias preconcepciones culturales, por los propios preconceptos de la propia cultura, para poder entender al otro en su cultura y no a partir de los propios parámetros, ¿sí? O sea, no decir, en esta cultura se bañan poco porque en la mía nos bañamos más, por ejemplo, ¿no? Eso sería bien etnocéntrico, pensar al otro a partir de lo propio. Bueno, en el relativismo metodológico, los antropólogos y antropólogas sí están más de acuerdo. Tiene que ver con un modo de abordaje. Al estudiar esa otra cultura, hay que intentar no ser etnocéntrico, no dejarse influir por los propios preconceptos culturales. Ahora, con lo que no están todos de acuerdo es con el relativismo ideológico, que es pensar a las culturas como absolutamente diferentes, porque eso imposibilitaría entender nada de ese otro. Si todo es absolutamente diferente, no hay punto de comparación a partir del cual se pueda pensar y estudiar y analizar y crear conocimiento. Entonces, nos dice el texto, miren, les leo un fragmentito. El relativismo cultural, que sirvió políticamente para sustentar que no hay culturas superiores o inferiores, superando el etnocentrismo occidental, dejó sin embargo problemas abiertos. Bien, a partir de lo que expuse se entiende esta frase, ¿no? El relativismo cultural, que sirvió, que tiene su utilidad, ¿para qué? Para sostener que no hay culturas superiores y otras inferiores, que no es que Europa es el centro y la cultura más avanzada, ni es que el etnocentrismo occidental es válido y es verdadero. No, nada de eso. ¿Sirvió políticamente ¿Sirvió políticamente el relativismo cultural? Sí, ¿para qué? Para sostener que no hay culturas superiores ni inferiores y para superar el etnocentrismo de Occidente. No obstante, también trajo sus problemas el relativismo cultural. Porque, por un lado, esto que les decía del relativismo a nivel ideológico, si cada cultura es absolutamente diferente, es imposible cualquier conocimiento de ese otro. Y por otro lado podemos pensar, bueno, entonces, ¿de dónde se juzga lo válido y lo inválido? Si decimos, bueno, desde los paradigmas de los derechos humanos, bueno, los derechos humanos son una construcción occidental. Bueno, entonces, a partir de, no sé, la libertad individual. Bueno, la libertad individual o los derechos del individuo ya es una concepción occidental también, donde el individuo antecede a la comunidad y donde la libertad individual es más importante que cualquier otra cosa, y eso tiene que ver con el liberalismo
¿Qué es una corriente de pensamiento occidental? Y otra sería la concepción si priorizamos inicialmente lo comunitario, ¿no? Entonces, cuando a veces creemos que pensamos desde la neutralidad, estamos pensando desde parámetros occidentales. Otro punto para criticar el relativismo cultural en su aspecto ideológico es si pensamos que las culturas son todas absolutamente diferentes, también estamos a veces quizás pensando a las culturas como elementos aislados y sin contacto entre sí, cuando en realidad no es eso lo que ocurre, hay contactos entre culturas, ¿no? Otra pregunta que nos deja el, el- el relativismo cultural es que si cada cultura es diferente, entonces ¿se puede acaso construir un conocimiento de validez universal? ¿Se puede construir conocimiento universalmente válido si cada cultura es diferente? Si cada cultura es diferente, ¿qué parámetros tenemos? ¿Con qué criterios y bajo qué parámetros se resuelven conflictos entre culturas? Con los parámetros de uno, con los parámetros del otro. ¿Hay parámetros neutros? ¿O los parámetros neutros son en realidad parámetros de una cultura que se intentan universalizar? Todos estos son problemas y preguntas que trae aparejada la noción de relativismo cultural, que, repito, sirve y habilita a superar el etnocentrismo de Occidente y sirve para dejar de concebir que hay culturas superiores a otras, pero también trae preguntas difíciles y problemas para pensar. No es que resuelve algo y punto final.